las corrientes diferenciales de normal funcionamiento de los equipos biomédicos, por ejemplo, pueden producir una corriente diferencial peligrosa en la red a la cual se conecta. ¿Se puede reducir con algún dispositivo en caso de tener valores peligrosos de corriente de fuga? Sí, sí, eso es muy claro y está muy normalizado y Argentina no es una excepción. Los equipos biomédicos pueden producir una corriente especialmente peligrosa para los pacientes. Entonces, allí donde se traten a los pacientes, por ejemplo en un quirófano, una UCI, donde los pacientes pierdan la aislación de su piel porque les hayan hecho una operación en el corazón, porque tenga un buen corte debido a que les han abierto una pierna o lo que sea. Yo, por ejemplo, tuve un accidente, una desgracia de accidente, y en el último año y medio me han abierto 3 veces el hombro. Y cuando digo me han abierto muy bien. Pues cuando yo estaba en el quirófano, yo estaba intubado, estaba dormido y había equipamiento electromédico que estaba conectado a mí. Si ese equipamiento electromédico tiene una falla, entonces esa falla me puede matar, por muy pequeña que sea la falla, porque el corazón se puede parar con menos de 10 microamperios de descarga. Entonces, ¿qué hay que hacer a lo que pregunta Wilfredo Antonio Condori Gómez? En los quirófanos, UCIs, unidades de pediatría, angiógrafos, hay un sistema eléctrico de neutro aislado o ITE, que, como habéis visto hasta ahora y os he comentado, se puede producir una falla de aislación, pero la magnitud de la corriente es muy baja, de microamperios. Entonces, por normativa, allí donde un paciente pierda el aislamiento de su piel, porque le han abierto para operarle el corazón o cualquier otro, como os he dicho, allí tiene que haber un sistema eléctrico ITE. Y si se produce una falla en el equipo biomédico, la magnitud de la corriente será muy baja y no matará al paciente. Amén. Y además, hay un equipo llamado vigilante de aislamiento o monitor de aislación que te genera una alarma en cuanto se produzca. Exacto, salas del grupo 2B. Eso es. Continuamos. ¿Cómo medir el aislamiento de su sistema eléctrico? Bien. Ahora, dentro de poco veréis un vigilante de aislamiento, os enseñaré alguna imagen. Entonces, básicamente, aquí lo que estamos viendo es que es en el eje de las Y kilo ohmios o ohmios y en el eje de las X tiempo. Muy bien. Imaginemos que inauguramos una planta cementera. Entonces, cuando lo inauguramos todo, el aislamiento está en este punto, en el nivel más elevado, en el nivel más alto. Está todo impecable, perfecto. Ok. Entonces, cuando en esa cementera inauguramos, cortamos la cinta, bebemos champán, estamos muy contentos, pero empezamos a trabajar, simplemente al cabo de 24 horas está lleno todo de polvo, los motores, está lleno de humedad, está lleno de condensación, ese tipo de cosas. Entonces, esos factores hacen que el aislamiento descienda. Entonces, vamos a seguir trabajando porque hay que producir, hay que vender, hay que ganar dinero, el aislamiento se va perdiendo. Entonces, los vigilantes de aislamiento tienen 2 puntos de consigna o también llamados una prealarma y una alarma. Entonces, en un primer momento asociado a una primera falla de aislación, entonces tenemos una prealarma. El equipo me da un warning, un aviso. ¿Eh? Yo, si no hago caso, el aislamiento se va a seguir perdiendo porque se sigue acumulando el polvo, la condensación, la humedad, pasa algún equipo mecánico y rompe cables, etcétera. Los motores se calientan. Entonces, si yo no hago nada, pasará el tiempo, pueden ser semanas o meses, pero al final tendré una alarma. Recordad, vigilantes de aislamiento, en lugar de tener un disparo y chao, tenemos una prealarma y una alarma. Si yo no hago nada, tendré una alarma asociada a la segunda falla de aislación. Y entonces sí que hay un corte de energía. Pero, atención, hemos tenido esto, tiempo, una ventana de tiempo, una ventaja en tiempo. Yo he visto desde hacía semanas que tenía una prealarma, un aviso, y me decía mi equipamiento, mi dispositivo de protección, mi vigilante de aislamiento, que hay una falla de aislamiento en el motor número 17, por ejemplo. Entonces yo podía haberme programado cuando había un mantenimiento o parar cuando me apetecía para revisar qué le pasaba al motor 17. Si no lo hago, pues entonces el aislamiento se seguirá perdiendo y habrá un corte de energía. Pero precisamente yo había hecho una inversión, tenía un sistema IT, tenía unos vigilantes de aislamiento para que eso pasara. ¿Sí?
Ese es el concepto fundamental. Estamos acostumbrados a cuando hablamos de protecciones eléctricas, las protecciones eléctricas disparan y nos protegen. Está perfecto porque se trata de protegernos, de que nosotros no suframos un accidente eléctrico. Pero existen alternativas y os estoy mostrando una. Sistema aislado, vigilante de aislamiento. Monitorizas el aislamiento en tiempo real, por tanto, previenes de que haya alguna situación peligrosa o una avería que tenga un coste económico. Vale, ¿y qué influye en la resistencia de aislamiento de una instalación? Los armónicos, las sobretensiones, los rayos, el polvo, la humedad, el clima, el paso del tiempo, las mordeduras de roedores, las vibraciones mecánicas. Miles de cosas influyen en la resistencia de aislamiento. Muy bien. Entonces, aquí tenéis, siguiendo con los sistemas aislados, aquí tenéis los sistemas, las técnicas de medida históricas. Yo me había encontrado en alguna industria textil en la provincia de Barcelona a principios de los 90 con el método de las tres bombillas. Yo en aquel momento no sabía que había un sistema IT, pero básicamente, si tenemos un sistema de neutro aislado y en lugar de un vigilante de aislamiento colocamos entre el tierras y cada una de las fases una bombilla, cuando haya una falla en la línea 2, la bombilla que está ahí instalada entre línea 2 y tierra perderá intensidad lumínica. Las de línea 1 y línea 3 ganarán intensidad lumínica. Hay un desbalance de voltajes. ¿Vale? Eso es una técnica histórica. ¿Vale? Y aprovecho para, os voy a mostrar la normativa que describe los vigilantes de aislamiento, que es la 61557-8, aparece enseguida. Básicamente, en el pasado existía un método de medida, el vigilante de aislamiento, de hecho, que creó el fundador de mi empresa en la década de los 30, era para sistemas o motores en DC, inyectaba un pulso en corriente alterna, pero tenía un defecto, que era que no podía detectar fallos simétricos. Es decir, cuando hubiera un fallo de la misma magnitud en ambos polos, en este caso en el polo positivo o negativo, no era detectado. Entonces, eso me lleva a la normativa actual en que, por ejemplo, se requiere que los vigilantes de aislamiento detecten fallas tanto simétricas como asimétricas. Y esto, en este momento, podéis decir, bueno, de acuerdo, pero yo me he encontrado fabricantes de este tipo de tecnología que no cumplen esta norma. Y, por ejemplo, en una instalación minera, imaginaros un cable en el cual le pasa una máquina muy grande y chafa los cables al mismo tiempo. Ahí se podía producir una falla simétrica. O los cables que llevan mucho tiempo sumergidos en el agua y se desgastan, ahí se puede producir una falla simétrica también. Muy bien. ¿Qué influye en la medida de la resistencia de aislamiento? Pues influye en la tensión en DC externa a la red a monitorizar, la capacitancia, como ya he comentado, no puede ser excesivamente grande, y las frecuencias variables bajas. Ok, nosotros en Bender, por ejemplo, tenemos patentado esto que se ve aquí cuadrado, verde, que tiene una serie de componentes como un generador, sería un vigilante de aislamiento. El vigilante de aislamiento se conecta a la red a monitorizar al voltaje con respecto al tierras. ¿Vale? Nosotros, por ejemplo, tenemos patentado nuestro sistema de medida. Tenemos diversas patentes en los vigilantes de aislamiento porque es una tecnología que nosotros creamos. Y básicamente comentar que los vigilantes de aislamiento pueden monitorizar fallas en AC, en DC o en AC y DC. Por ejemplo, y esto cobra especial importancia, por ejemplo, aparecerá una slide dentro de poco. De hecho, voy a ir ahora mismo, me salto la anterior. Aquí tenemos el vigilante de aislamiento, es esta caja verde, con un generador, una resistencia, un microprocesador, una serie de componentes. Entonces, el vigilante, en este caso, por ejemplo, que tenemos una aplicación con un motor y un variador de frecuencia, este vigilante de aislamiento me medirá fallas o pérdidas de aislación en la parte de alterna, en la parte de continua dentro del variador o en la parte de pulsante entre variador y motor. ¿Vale? Entonces, cubro todo el espectro, no estoy midiendo asociado a una frecuencia, mido en AC y en DC. ¿Vale? Toda falla de aislamiento. Y aquí tenéis qué aspecto tiene un vigilante de aislamiento. Entonces, la información que le da en pantalla, no sé si se verá bien, podemos acercar esto, a ver si lo hago bien. Sí, aquí está.
te está diciendo que tienes 1 megaohmio de aislamiento en tu instalación y por tanto estás ok. Es decir, es algo así como un Megger en línea. Y el concepto de Megger creo que más o menos le resultará familiar a todo el mundo. Y aquí abajo me informa de que la prealarma sería... ¿Lo voy a acercar un poco más? No. A ver. Vale, un momento. La prealarma estaría en 40 kiloohmios y la alarma principal a 10 kiloohmios. 40 kiloohmios prealarma, primer fallo de aislamiento en sistema IT. 10 kiloohmios, alarma principal con desconexión porque es el segundo fallo de aislamiento en un sistema IT. Perdón. Ahora estamos bien. Sí. Ok, este es el aspecto que tiene un vigilante de aislamiento. ¿Y cómo se conecta? Pues se conecta, como he comentado, al voltaje de la red a monitorizar con respecto al tierras. Entonces, tiene una entrada de alimentación independiente. La gran tecnología es el sistema de medida que tiene dentro. Se genera un pulso, se superpone con el voltaje de la red a monitorizar, etcétera. Tiene comunicaciones, obviamente, para acabar pudiendo recibir, por ejemplo, en un smartphone un correo electrónico que te dice: tienes una prealarma en el circuito número 84, tienes una prealarma en el quirófano número 17, en el enchufe 4. ¿Sí? Son equipos con comunicaciones totalmente digitales. ¿Vale? ¿Y qué hay que tener en cuenta para seleccionar un vigilante de aislamiento? Pues hay que tener en cuenta la tensión nominal a monitorizar, que puede ser baja o media tensión. Si el circuito a monitorizar es ACDC o ambas, como el del variador de frecuencia que os he mostrado. Si el circuito a monitorizar es de potencia, de mando control o es una aplicación especial. Una aplicación especial, por ejemplo, en Bender nos va muy bien con los vehículos eléctricos, con los vehículos 100% eléctricos o con los híbridos. Que en Estados Unidos, Europa, Corea o Japón ya son un hecho, son una realidad. Para nosotros es un negocio muy grande. Otra aplicación especial, por ejemplo, sería la generación fotovoltaica. Otros elementos del checklist: capacitancia del sistema, valores de respuesta, si se ha de ampliar a un sistema localizador de fallos, si hace falta comunicaciones para visualizar remotamente, etcétera. Aquí tenéis algunos modelos para circuitos de control o maniobra, para potencia principal y para aplicaciones específicas. Y ahora viene un capítulo bastante interesante, ¿vale? Aquí tenemos una planta fotovoltaica bastante grande, tiene buen aspecto, igual es bastante nueva, pero aquí como se genera en DC, son sistemas aislados. Y además, como hay una normativa que obliga, pues nosotros también nos va muy bien y hemos vendido un montón de vigilantes de aislamiento. Va por grupo de placas. Entonces, en esta imagen que tenemos, podríamos tener algo así como 70 vigilantes de aislamiento, lo que significaría 70 sistemas eléctricos aislados. Muy bien. Pero ahora imaginemos que, vale, tenemos comunicaciones, tenemos visualización remota y el vigilante de aislamiento, el que antes hemos visto que decía 1 megaohmio, me lanza una prealarma. Ok, entonces me han dicho los de Vender que cuando tengo una prealarma no hay desconexión. Entonces tengo una ventana de tiempo, que pueden ser semanas o meses, en el cual puedo encontrar la falla y resolverla. Perfecto, porque no tengo un corte de energía. Pero cuando miro la planta, todo lo grande que es, pues, ¿dónde está la falla? Perfecto, no se va a cortar la energía, pero ¿cómo encuentro yo la falla, no? Una cosa es tener un equipo, un vigilante de aislamiento en un quirófano, otra es tenerlo en una planta que te controlando, no sé, 10 motores y otra tener esto. ¿Vale? Tienes un problema para localizar la falla. Entonces, la respuesta a ello es el sistema de localización de fallas EDS. Perdón, Vale, ahora está bien el tamaño. Entonces, aquí os estoy mostrando cómo funciona el sistema EDS. La siguiente slide también lo va a mostrar. Entonces, básicamente, imaginemos que todos los breakers que aparecen en este diagrama eléctrico están cerrados. Entonces tendríamos un sistema aislado, un sistema IT. Bien, yo coloco aquí un isómetro vigilante de aislamiento y cuando todos los breakers están cerrados, si se produce una falla de aislación en cualquier punto de los circuitos, me lo detecta. Ok, entonces para determinar en qué circuito o dónde está la carga responsable,
como en la slide anterior de la planta fotovoltaica, inventamos en Blender hace muchos años el sistema de localización de fallas EDS, que consiste en equipos que trabajan con transformadores toroidales separados. Entonces tienes un equipo que es modular y va en el armario eléctrico. Y los toroidales están asociados a cada uno de los circuitos. Entonces, yo puedo determinar mediante este sistema que estáis viendo de EDS de 12 circuitos, aquí estoy ocupando en este EDS 3 circuitos, en este otro otros 3, aquí tengo un EDS o localizador de fallas portátil, pues cuando se produzca una falla en alguno de estos circuitos, el equipo EDS me dirá, tienes una falla en el circuito 7, en el circuito 1, entonces yo sabré el circuito o la carga donde está la falla. Entonces, aquí, volviendo a la planta fotovoltaica, sabría que la falla está, por ejemplo, relacionada con el sector, no sé, 27 o con el inversor 34. Entonces, mandaría a Manolo de mantenimiento a revisar aquella zona específicamente. Y el sistema está energizado, es un pre-warning o un warning. Entonces, envío a Manolo el de mantenimiento para revisar aquel sector, teniendo en cuenta que no dejo de producir.